Muy buenas tardes. En el siguiente trabajo hablaremos sobre las leyes básicas de los circuitos. Estudiaremos la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Simon Ohm fue el primero en demostrar experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y sus resistencias. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal, tal como expresa su enunciado. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. Ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley también es llamada por todos nosotros como primera ley de Kirchhoff. Cualquier nodo a la suma de corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, de forma equivalente. La suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. La ley de Kirchhoff tiene algunas propiedades. Puedes trazar una malla que comience en cualquier nodo. Si caminas alrededor de la malla y terminas en el nodo inicial, la suma de los voltajes de la malla es igual a cero. Puede recorrer la malla de cualquier dirección a la ley de voltaje de Kirchhoff sin conservar su validez. Si un circuito tiene múltiples mallas, la ley de voltaje de Kirchhoff es válida para cada una. La ley de Kirchhoff, la suma de los voltajes, quiere decir que la suma de los voltajes alrededor de una malla es igual a cero. Podemos escribir la ley de voltaje de Kirchhoff como la sumatoria de los voltajes igual a cero. Bueno, la relación entre resistencia eléctrica y temperatura está descrita por la ley de la resistencia de un material, que establece que la resistencia eléctrica de un conductor aumenta con el aumento de la temperatura. Esta relación se puede expresar mediante la siguiente fórmula, en donde RT es la resistencia eléctrica de una temperatura, R es la resistencia eléctrica de una temperatura en referencia, temperatura cero, y alfa es el coeficiente de temperatura, que es una propiedad específica del material. Temperatura igual a temperatura inicial es la diferencia de la temperatura respecto a la temperatura de referencia estudiada. ¿Por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Comenta un breve resumen sobre la guerra de las corrientes, Tesla versus Edison. Bueno, aquí, una de las ventajas de la corriente alterna es que es sucesivamente económico cambio de voltaje. Además, la pérdida es inevitable de energía al transportar la corriente a largas distancias. Es mucho menor que con la corriente continua. Es utilizada genéricamente. La corriente alterna se refiere a la forma actual de electricidad que llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. La guerra de las corrientes. Aquí entramos a hablar de la guerra entre Tesla y Edison. A esta llamada la batalla de las corrientes fue una serie de eventos que rodearon la pugna motivada por la inducción de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en los Estados Unidos en la década de 1880 y el comienzo de la de 1890, con la expectativa de los enormes beneficios que las grandes compañías esperaban obtener bajo el crecimiento del negocio del suministro de electricidad como el telón de fondo. En un ambiente encarnizada competencia comercial se desencadenó un debate público sobre la seguridad eléctrica acompañada de campañas de propaganda en los medios de la compañía Edison de corriente alterna de la Westinghouse Electric. Con sus respectivas ventajas e inconvenientes, se convirtieron en los protagonistas del enfrentamiento entre las empresas. Muchas gracias.